Bien, tenemos que hablar de Venezuela, lo que acontece en este país suramericano. El presidente peruano ayer, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó que se aplicara la Carta Democrática, esta la que permite que la OEA intervenga en el país cuando se ponen en peligro el debido proceso. El tema democrático es importante. Claro. Iván Donoso, muy buenos días. Mira, para avanzar un poco sobre este tema y sobre muchos de los temas que están sucediendo en Venezuela, tenemos en línea telefónica a la dirigente opositora María Corina Machado. María Corina, muy buenos días. Te hablamos Iván Donoso y Guillermo Ruiz desde Ciudad de Panamá. La situación en Venezuela se agrava con las horas y sabemos que ustedes están increíblemente ocupados allá porque hoy hay un paro cívico durante 12 horas y están planeando la toma, o por lo menos marchar hacia Miraflores. Ya eso es un paso importante, es un paso que puede considerarse grave. María Corina, ¿cómo está la situación en este momento, tanto políticamente como para el mismo pueblo venezolano, según ustedes en la oposición venezolana? Buenos días. La situación en Venezuela, como ya lo saben todos nuestros hermanos latinoamericanos, es absolutamente insostenible en todos los planos. En primer lugar, en el plano humano, la vida de la familia venezolana es hoy realmente de angustia permanente. Ayer había un aumento del salario mínimo, pero en la práctica este salario ahora aumentado no alcanza ni el 15% de la canasta alimentaria. Eso les dice a ustedes cómo está de desesperante la situación para cualquier venezolano. La situación de violencia, el caos hospitalario y salud, es una situación que ha llevado a la población a movilizarse frente a un régimen que además ha decidido reprimir aún más. Ya no cabe duda que en Venezuela existe una dictadura, que se ha roto el orden constitucional, que con el quiebre o con el bloqueo del referendo revocatorio como vía institucional, la sociedad venezolana ha tenido que recurrir a otros mecanismos igualmente constitucionales y democráticos que están en nuestra Carta Magna y que se están activando a nivel de la Asamblea Nacional, que es el único poder con legitimidad hoy, el Parlamento. Un Parlamento que ha sido sitiado, que ha sido amenazado, incluso que ha sido asaltado por grupos violentos, como vimos el pasado domingo, pero que está firme avanzando en una declaración de responsabilidad política que llevará a la destitución de Nicolás Maduro. Mientras tanto, los venezolanos organizados, firmes, decididos en todas las calles de Venezuela, hemos decidido manifestarnos hoy manteniéndonos en nuestros hogares, en este gran paro cívico nacional, pero en los próximos días con movilizaciones de distintos sectores de la sociedad, los estudiantes, las madres, hasta que el próximo jueves efectivamente haremos una movilización hacia el Palacio de Miraflores. El gobierno dijo que ante este paro que ustedes están decretando hoy, se iban a tomar a las empresas que participaran del mismo. ¿Ustedes han planificado alguna contingencia al respecto o se van a quedar viendo a ver qué sucede? ¿Qué tienen planeado? ¿Aló, María Corina? ¿Estás ahí? Sí, hemos perdido la comunicación. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con la dirigente política exdiputada venezolana María Corina Machado. Es que la situación también en Venezuela es complicada. Sí. Cuando hablamos de lo que está sucediendo, y te lo cuento así, solamente hay 2 personas con la capacidad de aglutinar a la oposición en este momento. Uno es Leopoldo López, que está detenido, y la otra es María Corina Machado, que se encuentra literalmente perseguida y sitiada por parte del gobierno venezolano. Y bueno, de verdad que una mujer muy valiente. Es muy valiente. Una valiente, mujer que ha recibido golpes inclusive. Tiene a toda su familia fuera de Venezuela debido precisamente a toda la situación que se encuentra en el país, Venezuela, con un grupo opositor sumamente dividido, complicado, complicada la situación, pero también hay que reconocer que en las últimas horas el gobierno ha dado muestras pues, de estar un poco a la defensiva. Eso nunca es bueno para un gobierno dictatorial. Este tema que te hablaba al principio, cuando hacíamos la introducción de María Corina Machado sobre la iniciativa del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de aplicar la Carta Democrática, que es
pues la facultad que tiene la OEA de intervenir cuando se altera el orden institucional y constitucional que mencionaba precisamente María Corina Machado. O sea, ya esto está sucediendo. Bueno, es que ya no estamos es hablando, una posibilidad. Ya ellos lo denuncian y lo anuncian como algo que de verdad está sucediendo. Ya es un país miembro de la OEA el que está llamando a que se implemente la Carta Democrática. Así que lo más seguro es que el secretario Diego Almagro, que es lo que estaba buscando, termine haciendo la solicitud. ¿Qué tan formal. efectiva es esta iniciativa de llegarse a concretar? ¿Qué sucede Mientras que no se tenga en la práctica? ¿Qué es lo que pasa? Primero que hay que tener los 18 famosos votos de Todos, la OEA. Los la 18, mayoría. la mayoría, para hacer la convocatoria. Y luego, es que la principal es que te saquen del concierto de países democráticos de la OEA. Esa es la primera sanción importante. Hay que ver si el gobierno de Venezuela tiene alguna forma de encajar eso y ser obligado a entrar en la mesa de diálogo. Pero mientras tanto, Iván Donoso, lamentablemente yo creo que es poco lo que se puede hacer y lo que nos acaba de decir María Corina Machado de las movilizaciones es el camino. Es el camino porque solamente va a ser el pueblo de Venezuela, sobre todo con países como Panamá que cambiaron el rumbo y que de una forma u otra se han hecho amigos del gobierno venezolano, el gobierno de Colombia también que cambió su posición y que de alguna forma pues ha preferido un diálogo amable con Venezuela, dejando a los sectores opositores de lado. Se van a reunir los presidentes en Cartagena. Este va a ser un tema... La cumbre iberoamericana la cumbre comienza hoy. Que va a ser abordado definitivamente ante lo crítico que se ha convertido específicamente durante esta semana el tema venezolano y la situación en Venezuela con todas estas marchas que se están registrando, enfrentamientos que han habido con la policía y todavía hoy estamos viendo que se va a dar este paro convocado por la oposición de 12 horas y realmente lo que yo le preguntaba a María Corina Machado, el tema de las empresas y los negocios, el comercio que participe de esta marcha, el gobierno dijo, o de este paro, que se iba a tomar sus instalaciones. Esto sería muy grave. Hay que ver si se puede, hay que ver qué va a pasar, porque primero en la cumbre iberoamericana hay que ver, hay que contar cuántos presidentes van a ir. Bueno, el nuestro estará ahí. Ya anunció yo, su viaje, el número 34. El nuestro, pues está en casi todos los viajes que se pueden dar, pero hay muchos países que no han confirmado. Recordemos que estas cumbres iberoamericanas han ido devaluándose. De hecho, el propio rey de España no va a poder ir porque está en pleno proceso de recomposición del gobierno español. Lo mismo, hay una cumbre de la CELAC, Unión Europea, en República Dominicana. Creo que veo un poco complicado que como bloque América Latina toque el tema, o por lo menos a las Américas toque el tema, a menos que sea en el escenario de la OEA, que ese es el escenario más importante para este tipo de situaciones, y sobre todo que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, haya hecho el llamado. Lo más seguro es que tenga el respaldo de algunos otros presidentes sudamericanos. Eso puede empujar un poco la situación y puede obligar a países como Panamá a reconsiderar si va a mantener una posición de neutralidad o ambivalente. Guillermo, tú manejas estos temas muy bien y yo vuelvo y te pregunto, la pregunta que te hice hace un ratito, ¿qué sucedería de aplicarse esta Carta Democrática? O sea, realmente, ¿cuál es el efecto en la práctica? No hay un efecto ni comercial ni político, más allá de que podrían expulsarte de la OEA. Eso es todo. Eso es todo. O sea, no es que la OEA forma una junta de gobierno, llegan y nosotros vamos a tomar el poder y nos encargamos de Venezuela en este momento. Para hacer docencia, o sea, para que la gente entienda. Para hacer docencia, el único organismo con algún tipo de poder para poder de alguna forma llevar tropas, influir políticamente en un país a través de sanciones políticas y sanciones económicas, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿La ONU? De las Naciones Unidas. Sí. Más allá de eso, la OEA no tiene lo que le llamamos aquí en Panamá los dientes para poder entrar. Bueno, eso ha pasado con Cuba durante más de 50 años. Entonces, ¿cuál sería el efecto realmente de aplicarse esta Carta Democrática? Más que todo simbólico. Más que todo simbólico, pero en este momento Venezuela, el pueblo de Venezuela necesita esos gestos simbólicos, Iván. Estamos hablando de una oposición que ha sido abandonada por los gobiernos latinoamericanos. Cada día hay más de 1,5 millones de venezolanos fuera,
distribuidos por toda América Latina. Me llamó la atención. Ahora que Eso es importante. Ahora que hablas de apoyo, me llamó la atención porque ayer creo que fue que estaba viendo el Twitter y vi las muestras de apoyo y de solidaridad, que no las había visto anteriormente, del alcalde de nuestra ciudad, José Isabel Blandón Figueroa. Es que recordemos que el alcalde de Caracas está preso. Que deberíamos, como pueblos latinoamericanos, realmente pues formar una coalición, manifestarnos, hacer sentir nuestra voz solidaria para que Venezuela de alguna manera pues pueda pasar esta etapa en la que han estado viviendo ya por tantos años. Y debo reconocer, Iván, que el único que está, digamos que apoyando esta causa es el alcalde Blandón. Lo que está sucediendo en Venezuela es grave. El alcalde de la ciudad de Caracas está detenido políticamente. Pero tú dices Blandón apoyando a nivel de Panamá, dices tú, o a nivel un político, internacional. como algún político que está pronunciándose al menos sobre el tema. Es que no hay ningún político ni en Cancillería ni en el gobierno de Panamá. A nivel local, dices tú. Claro, el gobierno de Panamá le ha dado completamente la espalda a la situación de Venezuela en un cambio dramático no antes visto. Ayer estuvo circulando muchísimo la especie de que el señor Maduro se le podría estar negociando un asilo en Panamá, pero lo veo muy difícil por una situación que hay en este momento que no hay ninguna forma de que este señor salga de alguna manera, ¿cómo te lo explico? Por las buenas. Bueno, casualmente, Guillermo, tenemos que hablar de ese tema porque venezolanos residentes aquí en Panamá reaccionaron a la crisis que atraviesa su país. César Salinas nos tiene el informe. Nicolás Maduro busca la confianza del venezolano, pero no la encuentra por ningún lado. Así lo confirman las encuestas demoscópicas, fieles intérpretes de lo que ocurre en las calles y los hogares criollos. El 85% de los venezolanos desea un cambio en la conducción del país, así nos los dio a conocer Angélica, una joven venezolana que tiene más de 8 meses de vivir en Panamá y que con mucha nostalgia nos dijo la realidad que vive Venezuela. Uno tiene la mente y el cuerpo trabajando aquí, pero el corazón allá, porque muchos, como en mi caso, tenemos a sus papás allá, que están viejos de tercera edad, que no se consigue comida, que no pasan un montón de cosas. El hijo de Chávez, como sus seguidores le llaman, se mantiene en el ojo del huracán político venezolano, asediado por opositores y radicales chavistas que exigen su renuncia. Pero el presidente continúa como si nada pasara, apareciendo constantemente en televisión y arrancando la agenda económica bolivariana tras devaluar la moneda y subir los precios de la gasolina. Muy crítico, y hasta uno acá, la gente dice, pero tú estás allá en Panamá y tú estás bien. Ajá, pero y tú no sabes si, a lo mejor tú hoy vienes y te comes un almuerzo, el mejor almuerzo del mundo, pero tú no sabes si tu familia está comiendo. Y no por falta de dinero, porque uno le manda pero es que no se consigue comida, no se consigue. Mi papá tiene cáncer y no conseguimos los medicamentos, tengo que comprar algunos medicamentos acá, otros en Colombia. Para Oliver Ortiz, dirigente del Frente Amplio por la Democracia, la posibilidad de brindarle asilo político en Panamá a Nicolás Maduro, de verse obligado a salir de su país, pondría en riesgo la soberanía de Panamá y la tranquilidad de sus habitantes. El problema de Venezuela, de los venezolanos, se tiene que resolver en Venezuela. Un segundo país, un tercer país solo podía ser un mediador a un diálogo que el gobierno de allá ha ido convocando. Que Varela quiera hacer esto, bueno, vemos otro más, un show. Esto es un show, otro espectáculo para hacerse ver como democrático cuando aquí en Panamá no resuelve los problemas de la sociedad. Angélica, sin dudarlo, sí se mostró preocupada al consultarle sobre este posible asilo, ya que según ella esto sería recordar nuevamente los días de hambre y noches inseguras que se viven actualmente en Venezuela. Él sabe que aquí creo que ya llegamos a 1 millón de extranjeros, en su mayoría somos venezolanos, entonces, wow, sabe que nuestro país está pasando por una necesidad y le vas a abrir las puertas a una persona que no solo ha destruido un país, sino familias y miles de cosas. La oposición venezolana dio este miércoles un ultimátum de abandono del cargo y convocó a una huelga general. Con la cámara de Armando Filós para Next Noticias, César Salinas. Iván Donoso, para continuar con este tema tenemos al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franco Casella, que él estuvo ayer también en el hemiciclo parlamentario. Diputado, buenos días desde Ciudad de Panamá, Iván Donoso, Guillermo Ruiz. Hace unos minutos estábamos conversando. Buenos días, Guillermo, muchas gracias, antes que nada, por estos espacios de libertad de expresión. En este momento en mi país, los medios se encuentran bajo la amenaza del gobierno nacional y la transmisión de las noticias, de los eventos en directo, está siendo regulado por el órgano
Conatel, que amenaza con quitarle la licencia en tiempo real lo que está pasando. Sí, hace unos minutos conversábamos con María Corina Machado y bueno, fue un titánico lograr comunicarnos con ella. Evidentemente hay seguimiento y es un poco complejo llegar hasta donde está ella. La pudimos conversar poco y queremos aprovechar para conversar con usted también sobre las siguientes acciones de la oposición, de la mesa de la unidad y de los dirigentes que están trabajando en conjunto para tratar de ver qué hacen con Venezuela. ¿Qué va a suceder específicamente hoy y el 3 de noviembre y cuál es el resultado que ustedes esperan después de ese día? Sí, estamos en horas cruciales. Hoy hay un paro cívico nacional. Millones de venezolanos decidimos quedarnos en nuestras casas como señal de protesta y de método no violento, de resistencia, de no cooperación. Durante 12 horas, desde las 6 de la mañana hora de Venezuela hasta las 6 de la tarde, estaremos en una no movilización para demostrar y que se sienta en las calles que somos una mayoría contundente, que quiere un cambio político, que quiere la paz, que está buscando una transformación. La Mesa de la Unidad Democrática está haciendo los esfuerzos para estar a la altura de las exigencias de nuestros ciudadanos. Estamos atravesando un problema gravísimo. Se ha roto el hilo constitucional y así lo decretó la Asamblea Nacional a través de un exhorto, en donde señalamos de manera crítica y contundente al presidente Nicolás Maduro, quien ha roto y violentado el orden constitucional al desconocer a la Asamblea Nacional en sus funciones, en la aprobación del presupuesto nacional, al utilizar el Tribunal Supremo de Justicia como si fuera su bufete personal. Y de allí estamos nosotros en una ruta de lucha, que es un llamado a los hombres libres y de buenas costumbres de todo el continente, de la nación de Venezuela, para rescatar la democracia, para rescatar la institucionalidad democrática. Diputado Casela, conversaba con mi compañero Iván Donoso de esta nueva estrategia del gobierno de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo, incluso regalar viviendas. Este tipo de situaciones en un país quebrado, pareciera que el gobierno se atrinchera. No, y no solamente eso, diputado. Vemos que la manera de confrontar y de enfrentar el gobierno en este momento a la oposición no solamente es la represión en las calles, sino tratar de lograr el apoyo de las masas a través de este tipo de medidas que son pues populistas totalmente. No, y además que, fíjese, es algo totalmente... es un espejismo absoluto lo que está sucediendo. Es un espejismo porque el mencionado aumento de sueldo no lo es tal. El venezolano ganaba mensualmente $22 al mes, pero con este aumento, y si uno lo contrasta con la inflación, hoy a partir del 1 de noviembre el venezolano ganará $20. Lo que hubo fue un retroceso en el poder adquisitivo. La inflación, que es producto de la destrucción del aparato productivo, de las malas políticas, de la falta de confianza, de un gobierno que ha expropiado, pero que expropiar cuando se le paga a los dueños el bien, el término está utilizado de manera correcta. Pero aquí estamos hablando de una confiscación totalitaria de empresas, de bienes, al atacar a la propiedad privada. Ningún país sale adelante, ningún país surge. Por eso tenemos que elevar las voces en el continente para enfrentar a los tiranos y a la tiranía en este momento. La ruta de cara al 3 de noviembre está muy clara. Hoy la Mesa de la Unidad Democrática está convocando a la Directiva Nacional para que tomemos decisiones de cara a la invitación que hizo el gobierno a sentarnos en un diálogo. La posición particularmente de mi partido, de Vente Venezuela, liderizado por María Corina Machado, es que el diálogo no puede existir mientras no esté en unas condiciones confiables. Celebramos que se haya incorporado con la intencionalidad de participar en el diálogo el Vaticano, pero nosotros exigimos una cantidad de elementos, los cuales les detallo a continuación. Primero, deben incorporarse adicionalmente a los 3 presidentes que están participando. Sugerimos que se incorpore el presidente Quiroga, de Bolivia, el presidente Quiroga, que se incorpore el presidente Pastrana, que se incorpore el presidente Felipe González, para que así tengamos un balance en las figuras presidenciales que estarían allí facilitando que generen confianza. Por otra parte, la liberación inmediata de los perseguidos políticos, de nuestro compañero Leopoldo López, del alcalde Antonio Ledesma, de Daniel Ceballos, de John Goycochea,
por otra parte, además de la liberación de presos políticos, el levantamiento inmediato de las medidas que inhabilitan a una cantidad de compañeros y el levantamiento de las prohibiciones de salida del país, como a nuestra dirigente María Corina Machado. Hay una serie de condiciones que estamos exigiendo que solo demostrarían una verdadera intención del gobierno de hacer un tránsito de esta tiranía a la democracia. Mientras tanto, el diálogo no va a ser posible. Era el diputado Omar González Contreras. Omar González Contreras, prácticamente nos dejó pensando y con la imagen de que el presidente Varela, nuestro presidente acá en Panamá, era un aliado de Nicolás Maduro. ¿Usted lo percibe de esa manera? Y el expresidente Torrijos también. Y obviamente el expresidente Torrijos. Sí, básicamente no nos inspira, no. Yo creo que las partes en una negociación, en una conversación, tienen derecho a elegir a aquellos interlocutores y aquellos mediadores que le inspiren equilibrio y confianza. Si bien el gobierno ya eligió a sus 3 participantes, nosotros creemos que tenemos el derecho de, para tener igualdad de condiciones y reconocimiento, elegir 3 y sugerir 3 figuras públicas que además gozan de nuestra confianza y que no tenemos la menor duda de que no mantienen un nivel de colaboración con el gobierno de Nicolás Maduro y con el Proyecto Socialista Unido de Venezuela. Diputado Casela, entonces estas son condiciones del grupo opositor de la Mesa de la Unidad para continuar un diálogo en Venezuela. Esto es lo cierto. Nosotros estamos colocando una cantidad de condiciones porque el gobierno está utilizando el diálogo como un chantaje para decir y para hacer ver que aquí que es un gobierno que dialoga, y ese gobierno que dialoga, que dice ante las cámaras que tiene la mejor intencionalidad, en voz de nuestra canciller, resulta que es el mismo gobierno que organiza grupos de militantes armados con palos, armas de fuego, piedras, que anteayer golpearon al sacerdote, al padre Palmar del Estado Zulia, y le dieron una paliza, a pesar de que en Sotana estaba negociando que las 2 marchas se encontraran en paz. Es el mismo gobierno que utiliza las armas contra estudiantes desarmados que protestan con la Constitución en la mano. Entonces, ante esa hipocresía, ante esos fariseos, lo que nos queda es mantener una posición firme. Queremos rescatar la República, pero queremos rescatar la paz. Pero para rescatar la paz hay que tener honestidad en las acciones, no solamente en la narrativa. Y este gobierno está viendo el diálogo como un mecanismo de ganar tiempo y su único objetivo es llegar al 10 de enero manteniéndose en el gobierno, porque la Constitución de Venezuela establece que si llegamos al 10 de enero y no ha habido la sustitución del presidente y llegase a suceder a partir de esa fecha por cualquier vía, el que quedaría en el ejercicio por los 2 años siguientes sería el vicepresidente, que además en Venezuela es seleccionado a dedo por el presidente. ¿Eso en qué nos deja? Nos deja que podríamos salir del dictador y mantener la dictadura. Diputado Casela, hay una serie de expresidentes, por ejemplo, por Panamá, la expresidente Mireya Moscoso, los presidentes Uribe, Pastrana, más de 22 que se han unido a la petición de llamar a la Carta Democrática, y a esto ahora se adiciona el presidente de la República del Perú. Ya estamos hablando de un Estado miembro en ejercicio. ¿Ustedes de alguna manera dejarían de lado este diálogo y enfocarían sus esperanzas en lo que pueda pasar en la Organización de Estados Americanos, o no confían tampoco en una situación como esta? No, nosotros confiamos en la Organización de Estados Americanos y además agradecemos profundamente el nivel de atención que han puesto los hermanos del continente a la situación venezolana. No solamente eso, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay se han pronunciado en respaldo a la democracia venezolana. Nosotros tenemos por delante que entender que los derechos humanos no tienen frontera, y cuando el gobierno nacional elimina el derecho al voto, suspendiendo la opción del revocatorio a través de unos tribunales municipales cuya competencia no les permite tocar un tema nacional. Y por otra parte, cuando suspenden las elecciones a gobernadores y a diputados, a legisladores regionales, tenemos un problema terrible. Nos están secuestrando un derecho, el derecho a la participación. Este gobierno quiere imponer las urnas, pero la de los cementerios. Y nos pone en el dilema en que nos hace ver entre ser violentos o inofensivos, y nosotros no podemos elegir ninguna de las 2 opciones. Tenemos que ser ofensivos democráticamente para de una manera eficaz restablecer el hilo constitucional. Diputado Casela, el paro ya inició en este momento. ¿Cuáles son los primeros reportes? ¿Hay una paralización realmente en el país?
bueno, hemos visto de manera progresiva en los reportes que tenemos de distintos estados, es que la gente se ha quedado en sus casas. Inclusive, en Venezuela hay más de 2 millones de empleados públicos y nos cuentan y nos reportan que dentro de las instalaciones públicas una cantidad de empleados, so pena de amenaza de despido, se han desmovilizado y no están participando hoy. Algunos tuvieron que decir que estaban enfermos, otros tuvieron que decir que tenían compromisos, pero ante un gobierno que utiliza el miedo y la represión, cualquier excusa es buena para demostrar quiénes estamos unidos. Todos los millones de venezolanos que hoy estamos en nuestras casas, observando y contemplando cómo están las calles solas, cómo se desmovilizó una ciudad. Esto parece, es más, un día domingo es movido comparado a lo que está pasando. O sea, porque no hay gente trotando en los parques, no hay gente caminando en las calles, y eso nos impulsa a entender que somos una inmensa mayoría que hace pocos días tomamos las calles por millones, y ahora los mismos millones decidimos quedarnos en la casa para que no quepa duda. El gobierno dijo, hablando de represión, que los comercios, los negocios que participaran de este paro iban a ser tomados por turbas aliadas al gobierno y también por funcionarios del gobierno, tengo entendido. Bueno, ayer rodearon la casa del dueño de Polar, el CEO de Polar. ¿Ustedes han contemplado este panorama, o sea, la repercusión que esto podría realmente tener? Porque yo estoy seguro que gran cantidad de comerciantes y de industriales y de prominentes hombres de negocio de Venezuela forman parte de la oposición y que estarían expuestos a esta amenaza. Es que nosotros entendemos este paro que no es un paro empresarial, es un paro cívico-ciudadano. Sabemos que muchos comerciantes, los pocos comercios que quedan en Venezuela, las pocas empresas que han hecho un acto heroico de subsistir en medio de un sistema económico fracasado, entendemos que algunos de ellos están siendo obligados a aperturar sus negocios. Pero ¿de qué sirve tener los negocios abiertos si no hay clientes comprando, si no hay nadie asistiendo? Okay. Entonces, entendemos la posición de ellos, pero también entendemos a los millones de venezolanos que apegados a una disciplina no violenta, estamos el día de hoy tomando estas acciones. O sea a los compañeros de los comercios, a los compañeros de las empresas, muy pronto Venezuela va a cambiar y muy pronto todas esas iniciativas de emprendimiento que ustedes llevan adelante generarán un cambio importante y Venezuela volverá a ser esa Venezuela próspera, esa Venezuela que con los brazos abiertos recibió a inmigrantes de todas partes del mundo. Mis padres, inmigrantes italianos, llegaron a Venezuela a construir y a trabajar. Y así muchos venezolanos que hoy se encuentran en tierras en las cuales nosotros bendecimos, como la tierra panameña, como la tierra colombiana, como en Argentina, en los cuales han conseguido allí un segundo hogar para trabajar y fortalecer. Hacia ustedes nuestra invitación y la promesa: Venezuela volverá a despertar y ustedes serán llamados a regresar a su patria, a prosperar, a trabajar en normalidad, en prosperidad, con futuro, paz y esperanza. Diputado Casella, ya para finalizar y agradeciendo su amabilidad y su tiempo, en la ciudad de Panamá, durante el día de ayer circuló por algunos medios y entre algunos generadores de opinión la posibilidad de que se esté negociando un asilo a Nicolás Maduro en Panamá una vez se logre un acuerdo entre la oposición y el gobierno. ¿Usted ha escuchado algo al respecto? Bueno, hay rumores no solamente de Panamá, también hay aquí en Venezuela ocurrieron rumores sobre Rusia, y hay que entender esta situación. No estamos hablando de un presidente que en huida necesita asilo político, sino estamos hablando de mafias narcotraficantes que desde un narcogobierno están buscando resguardar las caletas producto de narcotráfico y producto de la corrupción más fundamental. Según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se estima en más de 300.000 millones de dólares el desfalco, producto del mayor saqueo de la historia republicana de nuestros ingresos petroleros cuando tuvimos las vacas gordas. Ahora que tenemos las vacas flacas, tenemos a nuestros compatriotas en cola, pasando hambre, saliendo del país, al mayor talento humano huyendo del país por la inseguridad, por la falta de medicina. Pero sin duda, los derechos humanos no tienen fronteras y la violación de los derechos humanos no prescribe. Las Cortes Internacionales y la Haya estará llena de expedientes de todos estos sinvergüenzas que de manera indolente se burlaron de nuestro pueblo. Muy bien, diputado Franco Casella, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre la actualidad y la situación que está pasando Venezuela en este momento con esta crisis política y económica. Muy bien.